Buenas noches. A nombre de I+D, Liderazgo Transformacional, Instituto de Sanación Holística y Desarrollo Transpersonal, Elisenda Girón y Julio Montalvo, les dan la más calurosa bienvenida en el desarrollo del curso virtual Árbol Genealógico. Este evento tendrá una duración aproximada de 6 semanas con el objetivo de que los participantes puedan diseñar su árbol genealógico y realizar el análisis correspondiente para determinar cuáles son las potencialidades y virtudes que hayan recibido de sus ancestros a fin de que puedan potencializar y sacarle el mayor provecho en su vida cotidiana. Y asimismo, ubicar cuáles son esos conflictos emocionales, cuáles son esos secretos que han heredado y que hoy les genera en su vida problemas en sus relaciones interpersonales, problemas de salud, problemas de finanzas, entre otros aspectos. Bienvenidos, amigos. Muy bien. El programa que nosotros venimos desarrollando desde ya hace 5 años atrás tiene el nombre original de Lidera tu Vida. Y lo que buscamos con este programa es buscar el equilibrio en nuestras vidas a través de las diferentes áreas, como lo que es la familia, las relaciones amorosas, recreación, lo que es prosperidad. Y para ellos diseñamos 7 cursos que formaban parte de este programa. Percepción del mundo desde otra perspectiva, donde conversamos sobre leyes y principios universales como sombra y espejos. El estudio transgeneracional o árbol genealógico. El proyecto Sentido, que tiene que ver todo lo que nos ha sucedido desde los 6 meses antes de haber sido engendrados hasta los primeros 3, 4 años de vida. Las diversas heridas emocionales de la infancia, el perdón y el agradecimiento como factores de sanación, cambiar las creencias limitantes en empoderantes y finalizar con la abundancia, prosperidad y riqueza. Para ello, se utilizan diversas herramientas, disciplinas y ciencias que nos permite enfocarlo de manera integral. Y al empezar este curso de árbol genealógico, vamos a tocar algunos temas, algunas generalidades. Por ejemplo, ¿en qué situación estás viviendo en este momento? ¿En abundancia o en escasez? Y cuando hablamos de abundancia, no solamente estamos hablando de la parte económica, sino en cómo están nuestras creencias, pensamientos y emociones, porque a veces con este problema de la pandemia que todos estamos viviendo, a veces nos levantamos y pensamos que estamos pasando la peor desgracia y tenemos muchos problemas y nos sentimos que el mundo se nos ha cerrado cuando no nos damos cuenta en la mañana que podemos abrir nuestros ojos, podemos escuchar, podemos ver, sentir, oler, y esa es la más rica abundancia que puede existir en nuestras vidas. Nuestros estados de ánimo, nuestras emociones van a hacer que nuestra vida se presente de una manera en la que yo pueda mostrar abundancia o escasez. Como yo veo adentro, eso es lo que yo veo afuera. Si yo estoy triste, veo el mundo triste. Si yo estoy colérico, veo que el mundo me tiene cólera. Si yo estoy positivo, amoroso, veo el mundo de forma positiva o amorosa.
Pero existen diversos programas ocultos que no nos permiten elegir nuestra vida a nuestro libre albedrío. Todos decimos, yo elijo mi pareja, yo elijo mi trabajo, yo elijo lo que quiero hacer en mi vida. Pero no nos damos cuenta, existe una serie de programas que heredamos que nos permite no elegir libremente hasta que nos demos cuenta y decidamos nosotros mismos elegir qué es lo que queremos para nuestra vida. Veo 2, 3 psicólogos, psicólogas en el curso. Y yo les pregunto, para que ustedes mismos se respondan, ¿por qué eligieron la carrera de psicología? Y si más tarde lo analizan, se van a dar cuenta que en algún momento, si es que ya lo solucionaron, era un problema que tenían con su mamá. Problemas que pueden ser reales, problemas que pueden ser simbólicos y que lo tuvieron en sus primeros años de vida. Si yo he escogido una carrera, como por ejemplo abogados, posiblemente en su vida, de sus ancestros, alguno de ellos, en alguna línea, puede ser los padres, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, alguien fue estafado, alguien fue engañado, a alguien le robaron y ellos aparecen a este nivel, escogen la carrera de abogado para poder solucionar esos conflictos. Muchos de los que somos profesores, si es que hay alguno que está aquí en esta sala, nos vamos a dar cuenta que en nuestros ancestros han existido muchas personas, muchos familiares que han tenido problemas de analfabetismo. Y a raíz de eso, nosotros elegimos ser profesores para poder sanar nuestro árbol genealógico y para que estos problemas no pasen a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que tenemos programas ocultos, creemos que nosotros estamos decidiendo nuestras vidas y hay muchas cosas que no. Para una dama que ha elegido su pareja, si usted analiza muchas de las características por las que se enamoró, es la figura de su padre. Su padre fue su primer amor. Cuando pasó el enamoramiento, la ilusión, muchas de las chicas dicen que comenzó a sacar las garras. Lo que sucede es que nosotros comenzamos a ver muchos de los conflictos que tenía el padre y nosotros no nos dimos cuenta porque estábamos muy enamorados. Y cuando comenzamos a revisar la situación del padre, resulta que también le pasó lo mismo al abuelo y resulta que le pasó al bisabuelo y al tatarabuelo. En un caso que atendía ayer, había un chico que se había separado de su pareja porque había habido una pérdida y a raíz de esa pérdida se había separado. Y tenía un tan gran resentimiento con el padre, porque el padre constantemente abandonaba el hogar. Y cuando se hace su estudio, resulta de que él también estaba haciendo lo mismo, una y otra pareja, hijos por aquí, hijos por allá. Y al revisar su árbol genealógico, de una manera muy rápida, que tenemos una herramienta que se llama varillas de radiestesia, que se trabaja en base de la física cuántica, se determina de que el hijo repetía lo mismo que el padre.
había heredado un conflicto de abandono. El padre había heredado ese mismo conflicto del abuelo y el abuelo del bisabuelo y del bisabuelo al tatarabuelo. Esa repetición era constante. Pero para poder conocer esto, debemos tener en cuenta cuál es el origen de estos programas ocultos. Y estos programas ocultos se dan en 5 etapas. El otro origen de los programas ocultos es el árbol genealógico, donde nosotros heredamos de nuestros ancestros. Hace 8 años atrás, yo trabajaba en una dirección de sanidad y al hacerme exámenes, porque tenía muchos problemas de salud de un momento a otro, un médico me dijo que tenía de 1 año a 1 año, máximo 2 años de vida. Ya pasaron muchos años y todavía lo estoy buscando al médico para decirle que todavía estoy vivo. Cuando me habló cuáles eran los problemas, tenía hígado graso severo, problemas de glucosa, problemas de cálculos renales en el riñón derecho, prostatitis severa, gastritis con úlcera que ya había cicatrizado, colitis y muchas itis que realmente me sentí como para buscar la forma de quitarme la vida. Pero como he pasado tantas cosas, muchas veces he llegado al fondo, al fango, y me he levantado. Si me he caído 1000 veces, me he levantado 1001 veces. Lo que hice es retirarme de la sanidad porque ya había cumplido mis 30 años de servicio y con ese dinero comencé a irme de viaje, comenzar a divertirme, pero aprovechando solucionar algún problema desde otros aspectos. Y poco a poco fui entrando a esta área de lo que es el coaching de acción, el coaching ontológico, lo que es la biodescodificación, radiestesia y otras áreas de haberme formado en psicología educativa, otras áreas, que me permitió conocerme y me permitió ir sanando cada uno de estos problemas. Y podría decir que hasta hace más o menos 20 días atrás, ya tuve la oportunidad de cerrar mi última herida. A tal punto que esto me originó una situación de glucosa que pasó por encima de los 500, triglicéridos por encima de 1000, colesterol alrededor de 600, los valores de transaminasas por encima de 200, una pérdida de peso de los 90 kilos que estaba, bajé a 65 kilos, y cuando la gente me veía como alguien que ya estaba camino hacia la tumba. Ese fue mi proceso de sanación del conflicto de abandono que heredé desde mi lado materno. Y hoy ya estoy estabilizado en 65 kilos, en 75 kilos, y estoy muy bien de salud. Muchos pensaban de que estaba con COVID, y yo les digo a todos, el COVID no me hace ni cosquilla. ¿Y eso por qué? Porque aquellos que vamos sanando nuestros conflictos emocionales, sanamos lo que es presión arterial, sanamos lo que es conflictos de asma, de diabetes, de obesidad, y eso no te va a permitir de que puedas tener este problema de la pandemia. Pude encontrar en mi árbol genealógico la obesidad, lo heredé de mi bisabuelo, el hígado graso,
severo lo heredé de mi abuelo, y esos problemas, al sanarlos, ya no tengo. A tal punto que en mi último chequeo de mi hígado ya no tengo hígado graso severo, ni moderado, ni leve. Y es algo que siempre nos han dicho, de que el hígado graso no tiene sanación. Y eso, si tú cierras tus conflictos, tus heridas, puedes lograr cosas imposibles, lo que nosotros llamamos milagros. El otro punto donde se originan los programas ocultos es el proyecto sentido. El proyecto sentido va desde los 6 meses antes de que haya sido fecundado hasta tus 3 primeros años de vida. Es aquí donde almacenas toda la información de tus conflictos en las células que viene formándose cuando estás en el vientre materno. El simple hecho de que tu madre le dijera a tu papá de que está embarazada y no puede ser, te genera un síndrome de rechazo y que más adelante vas a vivir con muchos problemas de huir, de olvidarte las cosas y muchas más que no es tema de este evento. Y otros conflictos que vas a recibir, vas a programarte en tu niñez, en tu adolescencia, a través de las heridas emocionales, incluso en la edad adulta. En este esquema, podemos visualizar en el lado derecho que las vidas pasadas nos hace llegar algunos conflictos, que va entre 2 a 5%. El transgeneracional en nuestro árbol genealógico va entre 20 a 30%. El proyecto sentido entre 5 a 10%. Y la gran cantidad de los conflictos se dan básicamente en la infancia. El tema de hoy es el árbol genealógico, pero hay que tener en cuenta que yo no voy a poder modificar mi realidad. Puedo seguir viviendo en escasez, puedo seguir teniendo problemas en mis relaciones interpersonales, puedo ganar mucho dinero y mañana no lo tengo. Puedo estar teniendo pérdidas continuas y no puedo tener hijos, o puedo permanecer en mi soltería. Y así diversos problemas en que no voy a poder solucionar si es que yo no identifico cuáles son esos programas ocultos que los he heredado. Esto no quiere decir que ahora todos los problemas que tú tienes en tu vida tienen un origen en nuestro árbol genealógico. Como ya expliqué, puede ser desde la otra vida, puede ser desde cuando estás en el vientre de tu madre o tus primeros años de vida. Pero hay algunos que sí van a tener relación desde tu árbol genealógico. Entonces, hoy día vamos a hacer algunos conceptos, algunas definiciones, para que la próxima semana expliquemos cómo armar, cómo diseñar nuestro árbol genealógico. Y a la semana siguiente ya empecemos a analizar y encontrar dónde están los problemas que nosotros podemos estar repitiendo.
Y posiblemente hagamos una o algunas técnicas de sanación para que ustedes lo puedan aplicar en su lugar de origen, en donde estén. ¿Cuándo podemos buscar en nuestro árbol genealógico? Cuando nosotros tenemos enfermedades recurrentes y a veces sin explicación alguna. Muchos trabajamos y trabajamos, pero seguimos en el mismo lugar, insatisfechos, y a veces vamos a buscar, no nos atrevemos a buscar otros empleos. Y muchos de estos problemas que ustedes están viendo, como ser inseguro, miedoso, celoso, envidioso, chismoso, hasta agresivo, puede ser origen transgeneracional. El tener depresión, angustia, ansiedad, el apego, el enojo, la frustración y la culpa también. Pero gran parte de estos temas se dan en nuestra niñez, pero hay un buen porcentaje que se hereda de nuestros ancestros. Hay muchos que desde nosotros que caminamos por lugares tan peligrosos y nunca sufrimos accidentes, ni asaltos, ni pérdidas. En cambio hay otros que constantemente están perdiendo, están siendo asaltados, les roban. Y por más cuidado que tengan, siguen sufriendo lo mismo. En el primer punto, en las enfermedades recurrentes, encontramos, por ejemplo, en un caso que atendí el año pasado en Tarapoto, una madre trae a su hija para que la atienda porque estaba muy ensimismada, peleaba con su mamá, le hacía problemas y estaba aislada. Y le pedí primero entrar a la entrevista a la madre y al entrar con la madre, al ver algunas características, todo indicaba de que había un tocamiento indebido en su situación, en su vida. Y resulta que a los 8 años, a los 16 años y a los 24 años, esta señora había sufrido un abuso sexual. Y cuando hablo de abuso sexual no estoy hablando de violación, hablo de que puedan haberte hecho ver un desnudo, que puedan haberte hecho ver una película pornográfica o una revista pornográfica, a un roce, y muchas veces de ello sin que tú lo notes. Pero sí había ocurrido hasta la parte de violación. Entonces, al revisar esto, se pide que pase su hija. Y al preguntarle a la hija de que si había tenido tocamientos indebidos desde pequeña, repitió lo mismo a los 8 años, a los 16 años, y cuando le pregunto cuántos años tienes, me dijo 24. Entonces le digo, tú estás en un momento en que puedes volver a repetir, igual que tu madre, el ser tocada, el sufrir un tocamiento indebido. Y se pone a llorar y dice que hace 15 días había sido abusada por un vecino. Y esa es la razón por la que se encontraba de esa manera aislada, se encontraba con un resentimiento, con una molestia con la madre, porque la madre
no le prestaba la debida atención. Y al preguntar a la madre qué sabía de su mamá, quiere decir la abuela de esta señorita, si había tenido problemas de este tipo, también había ocurrido tocamientos indebidos, violaciones en la misma etapa, a los 8, a los 16 y a los 24. Y así, como ustedes ven, en este caso, se fue repitiendo cada 8 años, y si seguimos preguntando a la madre, a la abuela, posiblemente a los 30, a los 36, porque hay un ciclo biológico que ustedes pueden leer, investigar en internet como ciclo celular biológico memorizado. Y van a ver de que todos estos problemas heredados de forma transgeneracional se van a repetir por ciclos. Y eso, si no lo entendemos y si no lo sanamos, vamos a heredar a nuestros descendientes. Alejandro Jodorowsky, chileno, que está bien inmiscuido en este trabajo de árbol genealógico y lo que es la psicomagia, o llámese también metáfora viva, o llámese también hipnosis, nos dice que tener un árbol genealógico y no estudiarlo es como tener un mapa del tesoro y no ir por él. ¿Y por qué afirma esta situación? Porque nosotros heredamos todas las potencialidades y las habilidades de uno o más ancestros, y al mismo tiempo heredamos sus conflictos, especialmente sus secretos, porque todo secreto que no ha sido develado por nuestros ancestros, algunos de sus descendientes lo va a vivir con la finalidad de poder sanar ese clan familiar. Entonces no es raro de que el padre o el abuelo o el bisabuelo hayan, por ejemplo, tener una adicción, y esa adicción lo han mantenido en secreto. Y de repente vemos que uno de los hijos también está en una adicción. Todo aquello que ha sido secreto en nuestros ancestros, en alguno de sus descendientes lo van a sufrir. Hoy en la mañana atendí a una paciente en la que tenía problemas de diabetes, y al hacer el trabajo genealógico de su árbol, se encuentra de que estaba relacionado con una tía, con una abuela y con una bisabuela que habían sufrido tocamientos indebidos. Y al estar conectado con estos ancestros, y como estos ancestros habían mantenido oculto esas situaciones, esta señorita la hereda. Y una forma de expresar todo ese dolor es a través de la diabetes, que en la mujer básicamente es por tocamientos indebidos. No quiere decir que todo aquel que ha sufrido tocamiento indebido va a tener diabetes, pero en la mujer sí. Por lo tanto, nosotros, si conocemos con qué ancestro estamos relacionados, desde este momento le vamos a llamar doble. Doble quiere decir que tengo una conexión con la otra persona, ya la voy a explicar posteriormente,
Pero adelanto, estoy conectado con mi ancestro cuando soy doble, y doble implica, por ejemplo, tener la misma profesión, tener el mismo nombre o uno de los nombres o parecidos, por ejemplo, Elisa, Elizabeth, ¿no? La fecha de nacimiento, con una diferencia de 10 días antes o después, por fecha de concepción o por fecha de fallecimiento. Como el caso de una persona, nació el mismo día que murió su bisabuelo. Así que esta persona heredó todo lo bueno y lo malo de esa persona. Y si esa persona es un suertudo en los negocios, pues este chico también es lo mismo, tiene todas esas habilidades. Y si este bisabuelo le gustaba el alcohol, resulta que también a este chico le encanta el alcohol, aunque nadie se dé cuenta porque lo hace de forma oculta. La psicogenealogía va a ser un instrumento que nos va a permitir analizar la historia familiar para poder comprender mejor las raíces. Y para ello hace estudio de todo lo que acabo de decir, las repeticiones de las fechas, las enfermedades, las muertes, las situaciones, nombres y todo que está relacionado entre miembros del árbol genealógico. Transgeneracional simplemente se va a referir a todo lo que nosotros transmitimos a través de generaciones y que básicamente está conformado desde donde estoy hacia mis padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Posiblemente también heredemos de mucho más atrás, pero influyen en mayor medida lo que es hasta tatarabuelos. ¿Y cuál es el linaje que tiene mayor influencia en todo este transgeneracional? Básicamente es el linaje materno. Esto no quiere decir de que porque casi el 90% de la transmisión de las herencias es de las mujeres, es de las madres, ahora no vayan a llegar a casa los varones y le van a decir, tú por tu culpa, tienen problemas mis hijos. Es cierto de que el 90% de lo que hereda todo ser vivo se debe a que en el momento de la fecundación, al unirse el óvulo y el espermatozoide solo ingresa a la cabeza, la cola es desechada. Y es en la cola que el hombre tiene la información genética en su gran porcentaje. Entonces, la transmisión se da básicamente por la madre. El padre no se libra, nosotros los varones no nos libramos. A veces lo que nosotros hacemos es mucho más fuerte que lo que hereda la madre. Porque desde el momento en que te enteras de que tu pareja está embarazada y tú dices, no puede ser, porque no te cuidaste, ya le brindaste un rechazo y ya le generaste un trauma. Si tú te alejas y no apoyas a tu pareja, esa madre vive resentido con esa pareja. Por lo tanto, estas hormonas tóxicas, de estas emociones tóxicas que vive, lo recibe el feto.
y los primeros años de vida, cómo estás con tus hijos, cómo los tratas a tus hijos. Si cumples lo que prometes, si no humillas, estás para protegerlo, eres justo, entonces vas a lograr tener unos hijos maravillosos. Pero si haces todo lo contrario, como hace la mayoría, y en esta época en donde todo es buscar dinero para poder mantener un hogar, generas una serie de conflictos, que es tema de otro taller. Denominamos árbol genealógico a un esquema donde vamos a poder encontrar todos los familiares que nos han precedido y que vamos a analizar si son convivientes, si son casados, si hubo robos, estafas, si hubo abortos, si hubo enfermedades, para que de alguna manera podamos evitar de que se repita en nosotros o en nuestros descendientes. Porque normalmente cada secreto, cada problema salta una generación. Si yo tengo problemas, muchos de mis problemas están relacionados de mi abuelo para arriba. Porque al momento que tu madre nace, ya tiene la información de la abuela en su óvulo. Por lo tanto, cuando se une con el espermatozoide de tu padre, se está transmitiendo toda la información heredada de la abuela. A veces tenemos una enfermedad, tenemos un conflicto, y el problema no es la madre, sino la abuela, incluso la bisabuela o tatarabuela. Todas las células en memoria. Y en el colegio primario, secundario y en la universidad, lo que hemos estudiado, el área de salud, nos dicen que en el núcleo de la célula está todo el contenido genético, cuando en la actualidad está demostrado de que no es en el núcleo, sino en las membranas. Y ahí se va almacenando la información desde el momento que eres concebido, e incluso 6 meses antes. Los genes son afectados y van a cambiar de acuerdo al ambiente. Si tienes un par de gemelos y a uno lo crías en un lugar donde tenga todas las comodidades, donde haya respeto y haya todo lo que es sobrevivir de manera muy tranquila, y al otro lo envías a un lugar donde hay drogadictos, donde hay violencia, te vas a dar cuenta de que los genes cambian para poder adaptarse a donde están. Con cada momento que nosotros vivimos, con cada experiencia, nosotros vamos modificando nuestra genética. Si yo sigo en un sentido positivista y voy sanando mis heridas, y voy perdonando, y voy agradeciendo, y voy sintiéndome feliz, esa información la voy grabando en mi célula, que es modificada cada 21 días. Si bien es cierto que nosotros recibimos toda la información de nuestros ancestros, que son programas ocultos que nos manipulan como marionetas para repetir lo mismo, si descubrimos este mapa, si identificamos por qué venimos siendo lo que venimos siendo,
Con el cambio de actitudes, tomando conciencia, podemos modificar el ADN de nuestras células y sanar no solamente nuestro árbol genealógico, sino pasar toda la información a nuestros descendientes. El término familia puede definirlo cada uno de acuerdo a lo que ha estudiado, de acuerdo a lo que puedan decir nuestros docentes, o lo que puedan decir nuestra política, o lo que pueda decir nuestra iglesia, pero en conjunto, pero en síntesis, la familia simplemente es un conjunto de personas que van a estar unidas por vínculos de matrimonio, parentesco o adopción. Y cuando hablamos de vínculo de matrimonio, no necesariamente tiene que haber la firma de un papel, sea en una municipalidad o sea en una iglesia. El simple hecho de convivir o de mantener relaciones con una persona, vienes a formar parte de tu árbol genealógico, que si no cierras esos problemas, que si no cierras esas relaciones, como por ejemplo el hecho de que tú en tu vida hayas tenido antes de casarte o antes de convivir, hayas tenido, por ejemplo, 3 convivencias, que sea corto, mediano o largo plazo, si no has cerrado esa herida, ahora es como si estuvieras conviviendo con 4. Y eso es lo que te va generando un cambio en tu árbol genealógico. Y lo veremos más adelante. El término clan familiar se refiere a la familia actual, que puede ser solo tú y tu pareja, si tienes hijos, tú y tus hijos, unido a ello tus ancestros. Y ese clan familiar, también sin querer, vas a incluir a la familia de tu pareja, de tu cónyuge, de tu conviviente, porque por algún motivo ambos se juntan para poder solucionar los conflictos que han heredado. Por esa razón, a veces tu pareja te da una cólera que te controla como si fuera tu madre, que te viste, que te arregla, que te sirve tu comida, quiere que llegues a una determinada hora. Y resulta de que esa pareja simplemente está siendo el espejo de la falta o sobreprotección, conflicto vivido con la madre. Seguimos con el clan familiar. Entonces el clan familiar va a estar formado por todas nuestras creencias, expectativas que nosotros tenemos, todo lo relacionado con el trabajo, relacionado con nuestro aspecto sexual, la preocupación de tener una descendencia y también el respetar las normas y todos los problemas que podamos cargar. El inconsciente familiar. Es el inconsciente familiar. Son las memorias o experiencias que nosotros tenemos de todo nuestro clan familiar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este momento fuera una proyección tridimensional y ven venir por la pantalla una botella a toda velocidad hacia su cabeza? ¿Qué harían? Algunos se quedarían estáticos y recibirían ese golpe en la frente. Otros levantarían la mano para cubrirse la cara. Otros se colocan a un costado
otros saltarían, y que cada uno va a reaccionar de una manera diferente. Esta persona que se quedó estático y recibió un golpe en la frente, no es que le guste que le tiren un botellazo, sino que inmediatamente su mente comienza a buscar toda la información en su inconsciente familiar, lo que tiene guardado en sus células. Busca un evento similar y al no encontrar el evento similar, no sabe qué hacer y se queda estático. Si este mismo evento vuelve a ocurrir una semana después y le arrojan una botella, ¿qué va a hacer esta persona? Al haber ya tenido un suceso anterior. De hecho, que no se va a quedar ahí estático. Porque si se queda estático, le rompen la cabeza. Por lo tanto, va a hacer lo necesario para evitarlo. Entonces, en cada problema que tenemos, en cada decisión que tenemos que tomar cada día, en cada momento, en el tipo de ropa que tengo que utilizar, en la forma como voy a hablar, en la forma como debo reaccionar, en la forma como debo comer y qué no, qué tipo de persona debo dejar acercarse a mi vida. Todo, nuestra mente va y busca la información en nuestras células, en ese lugar que nosotros llamamos el inconsciente familiar. Y una vez si la encuentra, escoge la mejor opción y te dice, haz esto o haz lo otro. Es como si tuvieras una computadora, tienes todo programado, dices buscar, colocas una palabra y al toque el Google te manda, por ejemplo, 8 millones de respuestas. Pero siempre te va a mandar un grupo hacia adelante y es lo primero que tú ves. Cuando tienes un problema, lo mismo, tu mente va a buscar en el inconsciente familiar todos los eventos que tú has vivido. Por esa razón, frente a un problema, algunos son llorones, otros simplemente sonríen, otros reaccionan agrediendo, otros huyendo, otros haciéndose muertito. Cada uno va a reaccionar de acuerdo a la experiencia, a la memoria que tenemos de nuestros ancestros. Los secretos. Habíamos dicho de que toda herencia transgeneracional, todo problema que vive un ser humano, va a ser en base a los secretos que hay en la familia. Y algunos lo tenemos que sanar porque somos el doble de ellos, otros no. Entonces, a veces preguntamos, oye, somos 7 hermanos y yo soy el único piña, soy el único que me afecta, que todo el mundo abuse de mí, me maltrate, me humille, y a los demás no. Y resulta de que ese problema lo he heredado de algunos de mis ancestros. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros de que hay secretos en la familia? Es bien sencillo, porque observamos en nuestra familia enfermedades mentales, personas que tienen bipolaridad, esquizofrenia, paranoia. Observamos que sufren asesinatos o se vuelven asesinos, hay suicidios, violaciones, observamos homosexualidad, incesto, algunos hasta prostitución, otros en la cárcel, otros que son exiliados a otros lugares. Cuando encontramos estos asuntos, estos temas,
es porque hay secretos en nuestro árbol genealógico. Y nosotros vamos a sufrir, vamos a vivir estos eventos comunes con la finalidad de recrear, de repetir lo que ha sufrido, lo que ha mantenido en secreto ese ancestro o ancestros de los cuales somos doble o dobles. Entonces, ahora no te vas a echar la culpa de que has sido mala o que has sido malo, que has abortado 20 veces o que ayudaste a que se suicide alguien o que has violado o que te gusta a los varones que le gustan los hombres o a las mujeres que le gustan las mujeres. Nada de lo que has venido viviendo es malo. Puedes juzgar desde lo que tú consideras moralidad, pero desde lo que nosotros, como seres humanos que vivimos, como seres espirituales que hemos venido a la tierra a sanar nuestros conflictos y a disfrutar de la vida, estas cosas que nosotros hemos vivido son lo mejor que pueden haber pasado para poder evolucionar. Si tú tienes problemas de homosexualidad, pues es un tema, posiblemente lo heredaste de algún ancestro y que hoy lo vives para poder cerrar ese problema y poder recuperar cuál es tu género y poder empezar a disfrutar de la vida, porque eso es lo que viniste a trabajar a este mundo. Nosotros hemos escuchado y siempre nos han dicho, sobre todo aquellos que hemos estado en la iglesia desde muy pequeña edad, de que somos seres humanos que tenemos que buscar la espiritualidad, tenemos que ser religiosos, porque si no nos portamos bien, nos vamos al infierno. Tenemos que portarnos muy bien para irnos al paraíso. Pero es al contrario, yo les preguntaría a estas personas que siguen afirmando esto, ¿y cuando te mueres, qué sucede? ¿Tu cuerpo se va al infierno? ¿Tu cuerpo se va al paraíso? ¿No? ¿Se queda aquí? Entonces, ¿quién retorna? ¿Quién retorna al ser creador? El que retorna es tu espíritu. Entonces, podemos afirmar que somos seres espirituales, que venimos a este mundo, tomamos forma humana para poder solucionar el conflicto que hemos venido a aprender, para que de esta manera podamos disfrutar. Entonces no hay nada ni bueno ni malo lo que has hecho en este mundo. Si te vuelves y sigues teniendo el mismo problema una y otra, vas a seguir repitiendo hasta que aprendas dónde está tu programa oculto. Y cuando encuentres y soluciones ese programa oculto, habrás evolucionado y podrás disfrutar de la vida y podrás regresar al universo, hacia Dios, para que regreses en otra oportunidad libre de tantos problemas. En síntesis, nuestro árbol genealógico, vamos a encontrar una serie de seres humanos que han venido heredando traumas y conflictos de una a otra generación. ¿De qué otra manera nos podemos dar cuenta de que
tenemos problemas que solucionar. Cuando cada uno de nosotros proyecta sus sombras, y cuando decimos proyección de sombras, es cuando nosotros juzgamos, no toleramos, criticamos en exceso a otras personas. Cuando yo hago una entrevista para un trabajo y le pregunto, ¿y cómo era tu jefe en tu anterior trabajo? Y comienza a hablar que era tal por cual y comienza a criticar. ¿De quién cree que está hablando? Simplemente está hablando de él mismo, lo que él es. Cuando tú dices, oh, bronca le tengo a esta persona que es un chismoso, pregúntate a ti, si tú no eres chismoso también. Si tú dices, esta mujer me da una bronca porque en el trabajo es una mosquita muerta, pero cuando está en reuniones, baila como una cabaretera. Y te vas a dar cuenta que de repente tú le tienes envidia porque no puedes bailar, hasta necesitas tomar un trago para poder bailar y no ser libre como esa persona que baila a su regalado gusto. Pregúntate entonces, ¿qué te molesta de los demás? ¿Qué es lo que juzgas o criticas siempre? Y te vas a dar cuenta de que esos son los problemas, esos son las sombras, esos son los conflictos que tú tienes que encontrar en ti y que posiblemente muchos de ellos sean de tus heridas de la infancia o de tu árbol genealógico. Entonces, una persona que llega a tu vida, tu pareja, tu hijo, con el que más problemas tienes, ese es tu espejo. Ve con cuál hija o con cuál hijo tienes problemas y te vas a dar cuenta que son igualitos. Y busca si esos problemas son por semejanza, son por opuestos o por carencias. Vamos entrando en la parte final para poder entrar a un conversatorio. Entonces, ¿qué es un árbol genealógico? Simplemente es una representación gráfica de toda nuestra historia familiar. Y para ello vamos a diseñar un modelo simple que utiliza un especialista en bio-neuroemoción, el señor psicólogo Enrique Corbera. De hecho, que hay otros que son mucho más amplios, que tienen diversas plantillas para cada caso. En algún momento los podré compartir cuando quieran hacer algo más avanzado. A través de este diseño, de esta representación gráfica que vamos a realizar, vamos a poder determinar los conflictos que podemos haber heredado. La indicación que ya se les dará, básicamente vamos a escribir en ese árbol genealógico solamente nombres. Debajo vamos a pedir de repente que escriban la fecha de nacimiento, fecha de función, si es que ya falleció. Nada más. Uno u otro adicional. Toda la información de más lo van a manejar ustedes. Con esos datos vamos a encontrar de quiénes son dobles ustedes y puedan ubicar y puedan analizar con la información que tienen. Si soy doble
de un tío abuelo que se llama Julio, igual que yo, entonces voy a sacar esa información que ya tengo recopilado y saber cómo era él y comenzar a analizar si yo soy igual o no soy igual. ¿Qué conflictos tenía esta persona y qué conflictos los tengo ahora? Y para eso, al final, haremos una pequeña técnica de separación de estos dobles para que puedan romper ese enlace energético. Entonces recuerden de que nosotros, gran parte de nuestros conflictos, gran parte de todas nuestras habilidades, lo heredamos de nuestros ancestros, padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Los conflictos que heredamos básicamente son secretos que se han mantenido en la familia y que eso se presenta a través de enfermedades, a través de violaciones, a través de incestos, a través de pérdidas de territorios. Cuando hablamos de territorio, estamos hablando pérdida de pareja, de animales, cosas, dinero, y que estas pérdidas, cuando son de territorio, afectan a tus riñones y afectan a tus pulmones. Si tienes alguna afección en esta área, va a estar relacionado con este tipo de problemas. Cuando ha habido problemas de violaciones, incestos y otros similares, los problemas que a veces tienes, hipotiroidismo, cervicalgia, lumbalgia, diabetes, y cuando en tu vida anterior has tenido familiares que te han heredado, que son muy controladores, que son muy perfeccionistas, hoy puedes estar teniendo problemas de hipertensión arterial. Si en tus ancestros has heredado de un constante abandono, y peor si va con rechazo, hoy puedes tener problemas de obesidad, puedes tener problemas de diabetes, puedes tener problemas de adicciones. Y aquí en este grupo están las mujeres y los hombres que constantemente cambian de pareja o tienen varias familias o estudian una carrera y otra, terminan una y empiezan otra, o tienen un proyecto, ni bien termina y ya están en otro proyecto. Todo esto es por herencia de abandono. Y si has heredado problemas de humillación, maltratos, que han venido pasando de generación a generación, pues hoy día puedes tener problemas de colitis, puedes tener problemas de esófago, regurgitación, puedes tener cálculos en las vías, en la vesícula biliares. Y si has heredado mucha carencia, la falta de dinero en tus ancestros, posiblemente estés formando cálculos en las vías, en los riñones o en las vías urinarias. Estos solamente son unos ejemplos. Muchas de las enfermedades que nosotros padecemos y que no encuentran solución por más tratamiento que le dan, viene de nuestros ancestros. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Ninguno de nosotros tenemos el derecho de juzgar a nuestros ancestros. Yo no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez
de que cuando nosotros como seres espirituales venimos al mundo, le pedimos a Dios seleccionar en qué clan familiar vamos a venir. Específicamente, quién va a ser mi padre, quién va a ser mi madre, quiénes van a ser mis hermanos y quiénes van a ser mis parejas, pareja o parejas. Lo que resulta que cuando llegamos a este mundo, en el momento de la concepción, quedamos anulados de esa información y es en nuestra vivencia que tenemos que descubrir para qué venimos a este mundo, cuál es el propósito por la que estamos en este mundo. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando nosotros empezamos a vivir la espiritualidad, buscamos ser espirituales. Y cuando les digo espirituales, no les estoy diciendo de que tienen que ir a la iglesia, que tienen que ir a procesión en rodillas, que tienen que estar cargando anda todo el año. Esos son hábitos, creencias, vivencias religiosas. Que si está bien, esté mal, eso cada uno lo determina. Cuando hablo de espiritualidad, se basa en los 2 mandamientos a todos aquellos que son cristianos, donde dice amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ustedes podrán regalar alimentos, por ejemplo, un plato de carapulcra. Si ustedes no tienen esa carapulcra, ustedes podrán dar dinero, prestar dinero. Si ustedes no tienen ese dinero, entonces nosotros no podemos dar amor si no tenemos amor. Siendo como ejemplo, hace un año o año y medio, en una conferencia que di en una iglesia, habían como 8 venezolanos, muy creyentes, muy religiosos, y cuando yo preguntaba, ¿ustedes aman a Dios? Todo el mundo sí. ¿Y ustedes aman a Dios? Sí. Más fuerte. Y lo gritaban. Y le digo, usted, hermano, ¿usted ama a Maduro? Me miró, me dijo, ese desgraciado, por su culpa estamos acá, ojalá que se lo saquen, que se muera, que lo maten. Entonces le pregunto, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo? Y nunca vas a poder amar a tu prójimo si no empiezas a amarte a ti mismo. En síntesis, yo no puedo dar amor si no tengo amor. Yo no puedo perdonar si yo no soy capaz de perdonarme. Cuando hago tratamiento, algunas personas que están llenos de odio, dicen, yo no puedo perdonar. Primero muerto, entonces yo no puedo atenderte, le digo, porque la base de toda sanación empieza por el perdón. ¿Y qué vas a poder perdonar? Pues si no eres capaz de perdonarte a ti mismo, te sientes culpable. Entonces, para que puedas conectarte con tu ser espiritual, para que puedas conectarte con tu ser creador, la clave es empezar a amarte a ti mismo, a ti misma. Dejar de juzgarte, dejar de criticarte, de sabotearte y empezar a amarte para que puedas dar mejor a los demás. Entonces regreso al tema a la que estaba refiriéndome. Yo elijo entonces quién es mi padre, quién es mi madre y quiénes forman ese árbol genealógico. Y hago un acuerdo con ellos para venir a este mundo
a realizar un proceso de aprendizaje o a sanar alguna herida que tengo que sanar de alguna vida pasada. Por ejemplo, yo puedo decidir venir y aprender qué se siente ser abandonado y escojo un padre que me abandone o que me rechace desde el momento que se entere y que mi madre me regale a una tercera persona cuando tengo 1 año. Y entonces sucede esto con mi vida y yo toda mi vida los odio. El día que te encuentres con ellos en reunión, cuando estés con tu creador y reclames a ese padre, a esa madre, por lo que te han abandonado, por lo que te han tratado, ¿qué crees que te van a decir? Lo único que yo hice fue lo que tú me pediste. Por lo tanto, yo no soy quien para juzgar lo que ha pasado con mis padres, con mis abuelos, con mis bisabuelos, porque ellos hicieron lo mismo y solamente me han dado lo que yo pedí antes de venir a este mundo. Entonces te pregunto, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué es lo que has venido a aprender? ¿Qué es lo que más te molesta en esta vida? ¿Odias? Pues posiblemente vengas a trabajar ese odio. ¿Has sido abandonado? Posiblemente vengas a trabajar ese abandono. Te humillan en el trabajo, te humillan en tu casa, te humillan tus amigos. Posiblemente tengas que trabajar la humillación. Y si no enfrentas, y si no solucionas esos asuntos, seguirás sufriendo. Y las consecuencias serán difíciles de vivir. ¿Y esto por qué? Porque tu madre es la prosperidad y tu padre es la abundancia. Cuando hablamos de abundancia, hablamos abundancia de hambruna, abundancia de riqueza, abundancia de enfermedades, abundancia de trabajo, abundancia de dinero. Si la abundancia puede ser en forma positiva o en forma negativa. Si estás bien con tu padre, pues la abundancia va a ser lo mejor para ti. Si estás bien, el trabajo que te llega, siempre vas a estar con una buena suerte, como se dice. Y si ganas poco, ese poco, si te dura y te alcanza para el mes, para que no vivas como yo vivía hace 15 años atrás, 10 años atrás, 20 años atrás, que todo lo que ganaba no me duraba ni 15 días, y no piensen que ganaba una miseria. Enseñaba en varias universidades, asesoraba, trabajaba en una institución, en un organismo estatal. Dinero tenía hasta por gusto, pero no me duraba ni siquiera 15 días. Entonces, ¿dónde estaba el problema? El problema estaba con mi madre. La abundancia estaba con mi padre, pero tenía problema con mi mamá. Cosa que poco a poco fui solucionando, porque de mi madre yo creía que me había sufrido un momento de abandono, y es un abandono de tipo simbólico, algo que no puede, que afecta sin que sea real. Y voy a compartir, por ejemplo, de alguien del grupo, donde tenía una edad de más o menos 6 años, y en las mañanas se quedaba con su padre. Como estaba dormida, su padre salió a comprar para el desayuno. Ella despierta y no encuentra a nadie. Comienza a llorar y se siente abandonada. Al rato regresa el padre.
la encuentra llorando, lo abraza, le da un buen desayuno, otra vez a quererse y se olvidaron de todo el problema. Un año más tarde se activa y empieza su problema de obesidad. ¿Hubo abandono de parte del padre hacia la madre, hacia la niña? No hubo un abandono real. Pero para la niña el hecho de no encontrar a su padre al momento que despertó, esa vivencia de abandono lo marcó como abandono, aunque ese abandono solo fue simbólico. Y muchas de nuestras vivencias de nuestra niñez y muchas de las vivencias que heredamos de nuestros ancestros también se dan de forma simbólica. Entonces, eso tenemos que identificar y poder sanarlos. ¿Y qué vamos a hacer para sanarlos? Tenemos que perdonarlos y honrarlos. Nosotros no podemos juzgar a nuestros ancestros. Vamos a cerrar las heridas, vamos a devolver todos esos conflictos en una forma de agradecimiento por todo lo que nos heredaron y agradecerle que todo aquello que nosotros estamos sufriendo ahora es lo que nosotros sanamos y va para el bien de los ancestros y para el bien de nuestros descendientes. Ahora tú dirás, pero ya mis descendientes ya están grandes, mis nietos también, ¿y cómo, de qué manera ayudo? El campo energético del árbol genealógico a través de del inconsciente familiar les da todas las opciones para que cambien en el camino. Si tenemos un nieto que está entrando en adicciones y que eso fue heredado porque nosotros sufrimos abandono, lo heredamos de nuestros ancestros de abandono, tú al sanarlo, al curar a tus ancestros, liberas de todo ese problema a tus descendientes. Ahora no quiero decirte que vas a hacer todo esto por ayudar a tus descendientes. Lo vas a hacer porque tú has venido como un propósito a este mundo. Y el hecho de sanar, ayudas a todos, a todo tu clan familiar. Preguntarse, y si aún no te has hecho esa pregunta durante la semana, cuando tú leíste el tercer archivo que se te incluyó en tu WhatsApp, y si no lo hiciste esta semana, ponte a analizar cómo eran tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos y tatarabuelos, cómo eran cuando se veía la relación entre ellos y con sus hijos, qué comportamientos, qué actitudes, qué es lo que era más importante para ellos, el dinero, el trabajo, la familia, las amistades, guarda las apariencias, depender de las opiniones de los demás, cómo eran, qué es lo que era más importante para ellos. ¿Y qué te dijeron sobre el dinero y la formación profesional? Tu abuelo fue abogado, yo soy abogado y tú vas a ser abogado. O lo que yo dije, yo soy profesor y no quiero que ninguno de mis hijos sean profesores. Quieren enseñar, sí, pero primero otra carrera. O cómo defenderse. Eso no quiere decir que tienen que tener un cuchillo en la espalda, como en la imagen que se está proyectando. Entonces, lo que tenemos que hacer, si es que todavía no han empezado, buscar la información, la mayor cantidad de información. Empieza, si aún están vivos tus padres, empieza por ellos. Y hay que buscar toda esta información
de los 4 niveles: padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, teniendo en cuenta también los tíos. Recopila también los datos de tu pareja. Todo esto está en el primer archivo que se les envió. Esos son los datos que ustedes tienen que buscar, porque con esos datos ustedes van a poder entender y poder ubicar qué es lo que han heredado, qué es lo que están viviendo y qué es lo que tienen que sanar. Encontrar el propósito por el que vinieron en este mundo, para cortar que muchos de estos eventos dolorosos se repitan. Muchas gracias.